Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez hablaremos y haremos un ejercicio sobre estructuras interactivas o repetitivas. Esto nos permite ejecutar de forma repetida un bloque específico de instrucciones. Hay tres tipos de estructuras repetitivas, que es el ciclo while, que es el cual hablaremos en este video, ciclo do while y el ciclo for. Bueno, el ciclo while nos vamos a ubicar en también usar un acumulador. El ciclo while es una estructura que nos permite repetir un bloque de instrucciones con una condición, el cual deberá repetirse siempre que la condición sea verdadera. Y el acumulador es un campo de memoria en el cual un valor se incrementa o decrementa en forma no definida. Esto ya nosotros lo definiremos conforme nuestro programa. Entonces, para usar el ciclo while y usando un acumulador, tengo este ejemplo. Entonces dice, programa que suma las cantidades que ingrese el usuario y se detenga cuando se ingrese un número negativo. Entonces, la sintaxis del ciclo while sería expresión de control, se abren corchetes y ponemos la sentencia. Entonces iniciaremos con include studio e include common. Eso siempre lo vamos a poner igual. Después vamos a poner main, abrimos los paréntesis y después abrimos los corchetes de inicio y de salida. Ya que los tenemos, vamos a declarar las variables de tipo entero. Número, que va a ser el número que ingrese el usuario, y suma igual a 0 es la forma en la cual se va a ir guardando los números y sumándose al mismo tiempo. Este sería nuestro acumulador. Entonces en pantalla mostraría prime, introduzca un número entero, ya que lo introduce se guarda en num. Después aquí viene el ciclo while. Siempre y cuando num sea mayor o igual que 0 lo va a ejecutar. Si nosotros ponemos un número que sea menor o que no sea igual que 0, entonces va a mostrar la suma es y va a tratar la suma de los números que hemos ingresado. Si se cumple esto, entonces lo va a guardar en suma, que es el acumulador. Cuando nosotros usamos un acumulador vamos a repetir el mismo nombre que le pusimos a nuestro acumulador, que sería aquí suma igual suma más donde o cuál queremos que se vaya ingresando o sumando a los demás. Esto en vez de sumarlo nosotros lo podríamos poner restando, esto dependerá de cómo lo quieran iniciar ustedes. Yo lo tengo en 0 para que se vaya guardando todos los que vayamos ingresando. Después finalizamos con un gauge y después un return 0. Entonces esto se va a ejecutar siempre y cuando sea mayor o igual que 0 y se va a guardar en el acumulador llamado suma. Ya que lo tenemos ya hecho, lo vamos a compilar y ya que está compilado lo vamos a ejecutar. Ya que lo ejecutamos nos va a aparecer nuestro programa ya hecho. Dice ingresa un número entero, le voy a poner 5. Siempre nos va a salir apareciendo ingresa un número entero, ingresa otro, siempre y cuando ingresemos números mayores o igual a 0. 4 y un 2. Ahora yo voy a ingresar un número negativo para que se detenga el programa y me dé la suma. La suma es 11. 5 más 4, 9 más 2, 11. Este sería nuestro resultado de nuestro programa ya compilado usando la estructura interactiva o repetitiva llamada while y usando un acumulador. Los while siempre no van a llevar punto y coma, estos van a ir normal. Entonces cuando nosotros ponemos un while sería while, abrimos paréntesis y ponemos lo que nosotros queremos que se cumpla, que sería la expresión de control. Después abrimos los corchetes y ponemos nuestra sentencia, que aquí sería lo que queremos el acumulador que vaya acumulando y lo que queremos que vaya preguntando siempre y cuando se repita. En el siguiente video usaré el ciclo while, pero usando ahora un contador. Espero que hayan aprendido a usar la estructura interactiva while y usando el acumulador, que es lo más importante que hayan aprendido. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les lleguen más notificaciones cuando suba un nuevo video.
Nos vemos en el próximo video.